Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Hoy estamos en nuestro episodio 282. Es un gusto saber y entender acá un ejercicio que es bastante interesante que vamos a trabajar el día de hoy y gira en torno a la maestría en estudios contemporáneos de la enseñanza de la ciencia en biología. Para esto tenemos un invitado muy importante, el profesor Jairo Robles. Ya vamos a hacer una presentación, profe Jairo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe Alex, hola, profe Carlos, muy buenos días y un saludo muy especial a todas, a todos, a los que están ahí conectados, los que van a estar en este momento escuchándonos, los que más adelante nos van a escuchar y nada, agradecerles siempre al programa, agradecerle a ustedes y a la Pedagógica Radio por abrirnos estos espacios e invitarnos. Para nosotros es muy importante tener estos diálogos con ustedes. Profe Jairo, muchas gracias. Profe Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenos días. Oiga, otro semestre nuevamente, cada vez más. Y además con un tema extraordinario, una maestría en biología, que vale la pena pensarlo en un país que, entre otras cosas, con la coyuntura actual debe pensar muy seriamente sus entornos medioambientales, la protección de los sitios, el estudio sobre la biodiversidad del trópico, etcétera. O sea, va a ser un programa simpático como siempre lo hacemos. Seguramente, profe. Le damos un cordial saludo a la profe Carolina Romero, quien no nos está acompañando el día de hoy, pero sé que nos estará escuchando por allá. La maestría en estudios contemporáneos en la enseñanza de la biología lleva ya varios cohortes dedicada a fortalecer procesos de investigación en maestros de diferentes territorios de Colombia. Sobre estos procesos y frutos dialogaremos obviamente en esta emisión. Quiero hacer la presentación del maestro Jairo Robles. El maestro Jairo Robles es doctor en enseñanza, filosofía e historia de las ciencias y magíster en enseñanza, filosofía e historia de las ciencias por la Universidad Federal de Bahía y la Universidad Estatal de Feira, espero pronunciarlo bien, profe, de Santana, de Brasil. Doctor en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciado de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología del Departamento de Biología, licenciatura en Biología, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Biología y profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Facultad de Ciencias y Educación. Miembro de los grupos de investigación en biología y enseñanza de las ciencias, líder del grupo intercultural, culturalidad, ciencia y tecnología, Intercitec, UPN, ha escrito numerosos capítulos de libros sobre enseñanza de la biología, etnobiología y educación en ciencias, etnoecología y conservación, educación científica intercultural y ecología política. Profe, nuevamente muchas gracias por estar en este espacio y quiero arrancar con una de las preguntas que creo que el profe Carlos también lo estaba haciendo un poco la introducción, y es ¿por qué alguien que esté pensando en hacer un posgrado en el campo de la enseñanza de la biología debería optar por esta maestría? ¿Qué cree usted, profe? Bueno, lo más importante, primero que todo, es entender, yo creo que hay que partir de un contexto real de lo que es la educación posgradual en Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento que muchos de nuestros profesionales recién egresados o nuestros profesores en ejercicio muchas veces buscan programas que puedan, digamos, mejorar de alguna manera su quehacer dentro del aula, pero que también los haga ser críticos o les haga reflexionar sobre sus propias bases fundamentales en sus campos de conocimiento. Pero aquí viene una cuestión importante y es que los programas que se están ofreciendo usualmente son programas que son presenciales, ¿cierto? O semipresenciales y que nunca atienden a esas personas, a esos profesionales, a esos profes que están en los territorios, ¿sí? Nosotros a veces creo que desde una perspectiva tan centralista de una Colombia histórica, hemos atendido muy bien a las capitales, hemos atendido muy bien a los centros urbanos, ¿cierto? Pero ¿y dónde están las ofertas para estos profes, estas profes que se encuentran en Maicao, que se encuentran en el Putumayo, que se encuentran en Pitalito, que se encuentran en diferentes lugares en donde no van a tener acceso a una universidad, ¿cierto? Pero sí les podemos llegar a ofrecer un programa de alta calidad
con unas increíbles oportunidades desde la perspectiva de la virtualidad o de la distancia. En este momento, la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología es un programa a distancia que se ha caracterizado precisamente por eso, por atender y por llegar a esos profesionales. ¿Y por qué digo profesionales? Porque no son solo profesores y profesoras de biología. Por nuestro espacio han pasado literatos, profesoras de infantil, licenciadas en educación básica, biólogos y biólogas. Entonces vean que es un campo bien amplio porque precisamente atender desde la distancia nos permite acoger a todas esas personas que históricamente no habían tenido esa oportunidad de hacer un posgrado de calidad desde, digamos, sus territorios en Colombia. Ahí hay alguna cantidad de cosas que tú mencionas y que habría que tener en cuenta. Hay que recordar que históricamente fue UNISUR, en el gobierno de Belisario Betancur, que inauguró lo que hoy es la UNAT, pensando justamente en una territorialidad más amplia que Bogotá. Y la Universidad Pedagógica Nacional había tenido sedes en un lado y otro que fueron desapareciendo, casi como las especies a veces desaparecen en biología. Pero, ¿qué es lo que significa una educación a distancia? Es decir, no es lo mismo educación virtual. ¿De acuerdo? Y no es lo mismo educación mediada a distancia con presencia de profesores en territorio, etcétera. ¿Cómo la maestría articula esto y cómo se piensa esto dentro de, digamos, el rango de cómo la gente se encuentra? Porque pues, solo virtualidad también podría ser un problema y no podríamos hablar con las regiones. Sería el centro llegando a las periferias, pero no las periferias conversando sobre y discutiendo con el centro. ¿Cómo es eso fundamentalmente? Me encanta esa perspectiva tan de Canclini que estás llamando la atención sobre el centro y la periferia es el centro y nosotros tratamos de mantener un equilibrio bien interesante. La maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología es a distancia. ¿Qué tiene la característica? Primero, nunca vamos a tocar un lunes, porque los lunes son festivos en Colombia. Segundo, un viernes tampoco. ¿Por qué? Porque los profesores en los territorios usualmente viajan después del mediodía o de las 2 de la tarde porque van hacia donde viven. Muchos de los profesores no viven, o sea, no pernoctan las 4 o 5 noches donde trabajan y luego van a donde su familia. Un viernes a las 5 de la tarde nunca vas a querer hacer una clase. Y tenemos un historial muy, muy curioso que son los programas a distancia de las 6 a las 8 de la noche, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche en un sábado completo. Eso tampoco es para nada pedagógico. ¿Qué hacemos nosotros? Martes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche. Vas a tener clases mediante módulos que son a distancia, bueno, son virtuales. Hay una sincronía, ¿sí? Hay presencias de espacios sincrónicos, no obligatorios, pero también va a haber trabajo para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de interactuar con personas altamente formadas en diferentes campos disciplinares didácticos, campos disciplinares pedagógicos, que le permitan llegar a hacer esas discusiones en torno a preguntas y perspectivas contemporáneas de investigación en la educación en ciencias, en biología y también cuestiones contemporáneas de la enseñanza de la biología y de la biología en sí. Y algo que llama mucho la atención es que nosotros cada semestre tenemos una semana presencial. Esa semana presencial convoca a nuestros estudiantes a que vengan a la Universidad Pedagógica Nacional y acá tenemos una semana donde hay talleres, laboratorios, conferencias, participación y sobre todo la socialización de las tesis, de los avances de las investigaciones de nuestros estudiantes. Y usualmente en el segundo semestre del año ya hay una salida de campo larga que se hace en la llamada semana de receso de octubre y la semana presencial en diciembre. En la primera mitad del año, la semana presencial tiene una salida de un día a un parque cerca, ya sea a nivel de Páramo, Chicaque, Chingaza, Sumapaz. Hemos hecho diferentes salidas cercas, o sea, hacemos salidas cortas en la primera mitad del año y una salida larga en la segunda mitad del año. Esto permite dos cosas. Primero, que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de venir a Bogotá para poder también sentirse algo que para nosotros es muy importante, que es la pertenencia, que pertenecen a una institución y que la Universidad Pedagógica hace de ellos su casa. Y segundo, que conozcan el estado de Bogotá, pero que también en la salida de campo nuestros estudiantes, como son de diferentes territorios, vayan a otros territorios para poder afianzar perspectivas de investigación en campo, afianzar la perspectiva de la territorialidad y sobre todo el enfoque que tenemos nosotros, que es el desarrollo de ese perfil culturalmente sensible. Uno de los elementos, profe Jairo, es pensar sobre
estaba mirando y la génesis de esta maestría, de dónde empieza a surgir la maestría en estudios contemporáneos, es supremamente importante, interesante entenderlo, pues también por nuestra connotación como Universidad Pedagógica Nacional, ¿no es cierto? Entonces, la revisión, y creo que usted lo ha empezado a mencionar, la incidencia sobre el territorio cobra sentido y relación también en la medida que el docente y los profesionales generan estos elementos de discusión. Entonces hablemos un poco sobre este origen de la maestría que empieza a darse, y quiero secundarlo con otra pregunta, y es, ¿qué hace que la maestría en estudios contemporáneos de la enseñanza de la ciencia tenga un componente de un ejercicio transdisciplinar? Bueno, lo más importante aquí para entender un poquitico este marco histórico que tiene nuestra maestría, que a pesar de que es joven, ¿sí? Es una maestría que recibe su registro calificado en 2019, ya vamos por varias cohortes graduadas, estamos en este momento con nuestra cohorte 25 y 26 en completa actividad. Nuestra cohorte 25 se gradúa en diciembre, bueno, termina sus trabajos ahorita en diciembre y se graduaría ya el otro año, y continuamos. Somos una maestría de cohorte anual, que esto es algo también muy importante porque nos permite enfocarnos muy bien en una cohorte y sus características, sobre todo en términos de sus propuestas epistemológicas y sus propuestas investigativas. Pero si vamos a hacer un recorrido, tenemos que entender las 5 décadas de trabajo del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos uno de los departamentos que más, digamos, ha trabajado en torno de la construcción hacia adentro. Es decir, un departamento que siempre se ha mirado hacia adentro, que está en este momento, precisamente, haciendo una reconstrucción de su propia historia, de su propio recorrido. Caminar sobre los pasos es importante porque nos permite ver de dónde venimos, qué hemos hecho y sobre todo para dónde vamos. Esto ha tenido que ver con un esfuerzo muy grande, que es la Escuela de Estudios Avanzados en la Enseñanza de la Biología, la Educación Ambiental, que en el departamento lo que ha tratado de hacer es recoger esa trayectoria de 5 décadas de trabajo que han posicionado al departamento de biología, no solo a nivel local, sino, digámoslo, regional y nacional, como uno de los referentes en la enseñanza de la biología en Colombia y en América Latina. Y esto entonces se configuró como una propuesta que nace inicialmente como una especialización en la enseñanza de la biología. Tuvo 1 o 2 cortes graduadas, pero que luego se vio la necesidad de plantear a un nivel más alto, y es el de la maestría. Pero una maestría que fuera diferente. No queríamos ser una típica maestría que se ofrece en unos espacios cerrados, con unas clases dentro de un salón de clases, sino que empezamos a ver esa necesidad. Nuestros egresados no estaban quedándose en Bogotá. Nuestros egresados no estaban quedándose en los colegios de las regiones o de las zonas urbanas. Ese carácter tan sensible a la diversidad cultural y a la biodiversidad del país hace que nuestros egresados precisamente vayan a los territorios, vayan a diferentes partes, ya sea de campo o del mismo bosque amazónico, de los diferentes departamentos. Y había una necesidad. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a ellos? Aquí nace la propuesta de la MESEP, la Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología, centrada en una perspectiva, y es también la necesidad de entender que en un momento como este, el conocimiento erudito también tiene que ser repensado, ¿no? Entonces, la perspectiva de la inter y la transdisciplinariedad en la investigación en ciencias es muy clara para nosotros, porque es entender que además de la institucionalidad, construir conocimiento, es entender que el conocimiento también lo construyen comunidades epistémicas en cualquier parte del territorio. Y una Colombia con la cantidad de riqueza biocultural, pues no puede quedarse por fuera de una maestría que se piense en términos de esos diálogos interculturales. Bueno, acá hay una cantidad de cosas, y cuando tú decías que biología se ve hacia adentro, pensaba que era muy endogámica. Y eso siempre es riesgoso en toda especie, pero mi pregunta no va para allá. Mi pregunta va para otra cosa que tú has mencionado, y es que es culturalmente sensible. Has hecho énfasis 2 o 3 veces sobre esta condición. Y uno, cuando piensa normalmente en biología, desde la formación, digamos, clásica de la escuela, uno piensa en raráceas y rarópodos, pero considera que lo culturalmente no estaría metido ahí. ¿Cómo se entiende esta relación un poco más de lo cualitativo de la sociedad y sus conexiones con los entornos en un país enormemente diverso, con más de 700 microcuencas y con saberes que no solamente provienen del saber disciplinar
sino también del saber cultural y acumulado. O sea, ¿cómo se negocia esto en la maestría? Más que negociar, creo que para nosotros es el hito de representativo de nuestra maestría. Porque es que entendemos que cuando hablamos de lo contemporáneo en la biología, hablamos precisamente de cómo se ha transformado esa perspectiva de la biología biologicista de los años 50 y 60 por una biología que se ha hecho más sensible a reconocer que ella misma que a pesar de ser una ciencia nueva, también se ha enriquecido históricamente de los conocimientos indígenas, de los conocimientos locales, de los conocimientos tradicionales de las diferentes comunidades a lo ancho del planeta y a lo largo de la historia. Yo siempre hago este símil y cuando hablo con mis estudiantes respecto a este tema, les digo, ¿usted realmente cree que una persona como Charles Darwin se sabía mover perfectamente en los bosques de Río de Janeiro en el siglo XIX? ¿O usted cree que una persona como Mutis, como von Humboldt, sabían moverse perfectamente por los bosques de la Mesa o de toda esta zona del Cundinamarca? Ellos siempre estuvieron acompañados de personas locales, ya sean sujetos esclavizados o campesinos, siempre estuvieron ahí. O sea, el conocimiento en biología siempre se construyó a partir de un diálogo con otros sistemas de conocimiento, solo que ahora lo estamos reconociendo. Ahora somos más sensibles a que existe esa diversidad epistemológica. Y a partir de ahí, pues entendemos que necesitamos formar un profesional que sea capaz no solo de reconocer ese fenómeno, sino que lo valore y sepa dialogar, porque tampoco es fácil, ¿sí? Pero partimos de un punto importante y es el hecho de reconocer que el conocimiento biológico lo producen comunidades epistémicas en diferentes lugares y que la biología siempre se ha beneficiado de él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No podemos entender el territorio y no podemos entender, si hablamos en términos de, por ejemplo, de cuidado del entorno o conservación de la biodiversidad, no podemos entenderlo o seguir entendiéndolo con la perspectiva leopoldina de principio del siglo XIX, en el que yo enrejo un parque y digo que eso es conservar. Porque yo siempre lo he dicho, los académicos no conservamos, la academia no conserva. Los territorios se conservan por las personas, las comunidades que los habitan. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a reconocer que a partir de ahí es donde tenemos que construir el conocimiento, es con el trabajo con las comunidades, y es por eso que para nosotros es vital el hecho de hacer un ejercicio de investigación que sea situado a los territorios, sobre todo entendiendo las necesidades tanto educativas como bioculturales de cada región. Eso, digamos que teóricamente se entiende y se ve simpático. Pero Colombia es un país atravesado por una historia política y una historia guerrera y una historia de ocupaciones diversas, y hay contradicciones que son muy interesantes. Es decir, cuando uno piensa el proceso previo a la firma de paz del 2017 con las FARC, ciertas áreas habían estado, comillas, protegidas porque había conflicto, se elimina o se llega a la paz y esas zonas se abren para la explotación maderera o para otras cosas. ¿Cómo pensar esa dinámica de las comunidades, el campesinado, la necesidad social de esta población con respecto a la tensión con las ciudades, pero con respecto también a la tensión con otros actores en el territorio? O sea, ¿cómo la maestría recoge esa historia también vital de las comunidades o no la recoge? No sé. La recoge y la recoge mucho, porque algo que caracteriza, por ejemplo, los modelos de investigación de nuestra maestría es que son modelos abiertos. Es decir, nuestra maestría no solo se centra o no entiende solamente la educación como ese ejercicio formal del docente con una serie de estudiantes. Nosotros entendemos la educación en un sentido mucho más amplio. Por ejemplo, hay un tema que precisamente es una tesis que yo mismo dirijo, que se hace parte de nuestro grupo de investigación, en donde Natalia Moreno, ella es bióloga, ¿cierto? Y hace nuestra maestría. Trabajamos con modelos de conservación de ateles híbridos, que es el mono araña café, en Bocas del Carare, Santander, una región altamente, conflictuada en términos de lo que son los grupos armados, la historia de lo que llamamos nosotros esa parte del Santander, y se trabajan con comunidades campesinas para poder desarrollar modelos de conservación desde la perspectiva del campesinado. Es decir, miren cómo cambia un poco la lógica. No es el académico yendo a decir qué hacer para resolver sus problemas, sino ir a dialogar con los sistemas de conocimiento del campesinado, de la persona local,
de estos grupos tradicionales para poder encontrar juntos modelos que nos ayuden a transitar a perspectivas de pronto más, digamos, centradas en la explotación, a perspectivas centradas más a el cuidado, al reconocimiento, al mantenerlo desde la perspectiva del cuidado propio. Hay una cuestión que llama mucho la atención, por ejemplo. Una de otras investigaciones que hemos hecho, lo hemos hecho precisamente con el Consejo Comunitario Negro en La Plata, Bahía Málaga, en el Pacífico, y allá el aprendizaje es increíble. Allá se entiende como un consejo comunitario que recoge 4 consejos comunitarios, se autoorganizan, gestionan el territorio y desarrollan todo un modelo que es el modelo del etnoecoturismo. Es decir, la comunidad gestiona, maneja y hace uso del territorio a partir de su propia autonomía. Entonces mira que aquí tiene mucho que ver. Nosotros desde la investigación podemos aportar a esos, digamos, a esas discusiones y entender que cuando hablamos de investigación en enseñanza de la biología, no podemos dejarlo simplemente en el campo de lo netamente didáctico, sino que tiene una implicación social y sobre todo, como lo he venido diciendo en las últimas, digamos, intervenciones que he tenido aquí en otros espacios, esto requiere de un compromiso también sociopolítico. O sea, no podemos desentendernos de nuestro compromiso sociopolítico con Colombia. Muchas gracias, profesor Jairo. Realmente este ejercicio también permite vislumbrar esas reflexiones y las necesidades que tenemos sobre esa transformación contemporánea misma de la enseñanza de la biología, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante lo que se está gestando ahorita. Por lo pronto vamos a hacer una pausa en este momento. Nos vamos con las noticias de actualidad en Ciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Mosquitos que no duermen con la luz encendida y robots que hacen análisis de laboratorio. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Mosquitosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. Un estudio reciente descubrió que la iluminación artificial nocturna puede mantener activos ciertos mosquitos durante más tiempo del que normalmente estarían. Estos insectos utilizan señales naturales, como la duración del día y la oscuridad de la noche, para regular sus ciclos biológicos. Pero cuando hay demasiada luz artificial, pueden confundirse. ¡El diablo! Los investigadores encontraron que incluso niveles bajos de iluminación fueron suficientes para alterar su comportamiento y evitar que entraran en un estado de reposo. Esto significa más tiempo para alimentarse, reproducirse y potencialmente transmitir enfermedades. Más tiempo para joder, en resumen. Ahora bien, en países tropicales como Colombia, donde no existen estaciones, la situación es un poco diferente. Aquí muchos mosquitos ya permanecen activos durante gran parte del año, gracias a temperaturas favorables. Sin embargo, la contaminación lumínica podría estar modificando aún más sus ciclos naturales, favoreciendo poblaciones más abundantes o cambios en sus hábitos. Aunque todavía se necesitan más estudios en regiones tropicales, los científicos creen que la luz artificial es un factor ambiental que hemos subestimado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Así que la próxima vez que vea una luz exterior encendida toda la noche, recuerda que no solo ilumina calles y jardines, también podría estar ayudando sin querer a algunos de los insectos más molestos y peligrosos del planeta. Vaya dato perturbador. Otra noticia. Las actividades en un laboratorio donde se analizan numerosas muestras, como por ejemplo las de orina, consiste en tomar líquidos, cambiar condiciones, agregar una sustancia con mucha precisión, registrar datos, repetir procedimientos, hacer esto, hacer lo otro. Es un trabajo increíblemente tedioso. Ay, no, eso di jamás. Ahora imagina que estas actividades las realice un robot. Pues esto es lo que están desarrollando en Japón. Robots equipados con inteligencia artificial. Estos robots pueden tomar muestras, cultivar células, operar instrumentos e incluso optimizar experimentos. Oh my God, this is so amazing. La gran ventaja es que pueden trabajar 24 horas del día sin cansarse y en completa oscuridad, reduciendo errores y liberando tiempo para que los investigadores se concentren en analizar resultados y generar nuevas ideas. Incluso han logrado mantener experimentos funcionando durante días sin supervisión constante.
Pero los robots son muy costosos, requiriendo mantenimiento y todavía necesitan humanos para preparar materiales, resolver problemas inesperados y tomar decisiones complejas. Además, la creatividad científica sigue siendo algo que las máquinas no pueden reemplazar todavía. Quede mínimo como un múltiplo. Así que al menos por ahora los robots no vienen a quitarles el trabajo a los científicos. Esto es todo por hoy. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Como siempre es un placer tener a Anderson Guarnizo desde la Universidad del Tolima, que nos acompaña en las noticias de la actualidad en ciencia y tecnología. Un abrazo fraterno a Anderson, que nos sigue acompañando y nos sigue haciendo este pedacito del programa bastante ameno. Bueno, seguimos acá con el maestro Jairo Robles, coordinador de la maestría en estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología. Maestro, estábamos ahorita como hablando de varios elementos asociados a estas necesidades que no solo tiene el país frente al tema de la enseñanza de la biología como tal, sino también un poco el impacto que empiezan a tener los programas postgraduales, ¿no? Y aquí viene un elemento que es bastante importante y es cómo desde este ejercicio postgradual definitivamente el maestro o el profesional resignifica la enseñanza de la biología en el territorio. Quiero que hablemos un poco de eso porque la maestría tiene una connotación no más desde el título. Y creo que a veces cuando uno está buscando un programa postgradual o cualquier programa, la gente se basa sobre ese ejercicio gramatical. Estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología. ¿Cuáles son los retos definitivamente que tiene el territorio? Pero más allá de esto, la educación y la enseñanza, supongo que no son las diferentes disciplinas, pero en este caso la biología como pretexto para aprender estos elementos de la enseñanza. Y mira que más que la biología como pretexto, para mí estoy firmemente convencido que la biología debe ser el centro. En un país como Colombia, ¿cierto? Segundo país más megadiverso del planeta Tierra, además uno de los países en América Latina con la mayor cantidad de comunidades indígenas aún existentes, que guarda uno de los acervos culturales más interesantes en términos de lenguas indígenas, en términos de su gran potencial, digamos, hídrico y de biodiversidad. Creo que la biología debe ser atravesada por todo lo que hagamos nosotros como país y como nación, más en estos momentos tan convulsos de una Latinoamérica que se está pareciendo que no le está interesando sus recursos naturales, no le está interesando su perspectiva y su patrimonio biocultural. Sin embargo, algo que llama mucho la atención del modelo de la MESEB, de la Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología, es la necesidad de hacer que nuestros maestrantes, que nuestros estudiantes se aproximen precisamente no solo a una maestría que centre la discusión en enseñar o no enseñar la biología, sino en cómo hacerla, y hay una pregunta muy clave. ¿Enseñar biología para qué? ¿Para quién? ¿Y en dónde? ¿Cierto? Porque definitivamente no es lo mismo una enseñanza de la biología en el Quimi Pernía de Bosa que en una institución etnoeducativa CAMSA, por ejemplo, en Putumayo, o en un consejo comunitario negro del Valle del Cauca. La importancia aquí es la aproximación precisamente a pensarnos una enseñanza de la biología que sea situada, una enseñanza de la biología que atienda a las particularidades del territorio, pero también una enseñanza de la biología que se vea atravesada, o sea, por el quehacer del docente esté enriquecido por perspectivas contemporáneas en investigación en educación en ciencias, en educación en biología, y que se vea también permeado por todas estas digamos, propuestas contemporáneas en torno a la etnobiología, la etnoecología, la conservación de la biodiversidad, los estudios sociales, o lo que llamamos la sociología de la ciencia, de la biología. Todo esto enmarca una serie de recursos que nuestros estudiantes tienen para que no solo hagan una investigación en torno a la enseñanza de la biología, sino a todo el impacto en términos sociales, culturales de la práctica docente en torno a la enseñanza de la biología en Colombia.
cuando yo te escucho, Jairo, hay como muchas cosas y voces que aparecen, pero cuando uno está pensando en hacer estudios posgraduales, o sea, cuando uno llega a la universidad, está recién salido del bachillerato y la universidad le muestra caminos y casi que uno le hace caso a la universidad. Pero cuando ya estamos en el nivel de maestrías y después de doctorados, se supone que ya no eres el que obedece, sino el que construye conocimiento y construye conocimiento de manera diversa. Y mi pregunta va hacia allá, ¿cómo los estudiantes de la maestría deciden sus campos de investigación o es la maestría la que les decide el campo de investigación? Uh-huh. O sea, ¿estamos pensando desde la periferia contándonos cosas o nosotros vamos y les imponemos temas? ¿Y cómo después de que sea como sea que se decida el campo de su trabajo, metodológicamente cómo se organiza? Porque en la diversidad de un país como el nuestro, con los territorios y las gentes, ¿cómo se da esa estructura metodológica, ese diálogo metodológico, si lo queremos decir de esa manera? De acuerdo. Claro, y es que es algo muy importante. Mira, al hacer un estudio bien grande y experiencias propias, sobre todo como coordinador de la maestría, pues haber estado en modelos educativos, tener de lleno el modelo educativo brasileño, por ejemplo, de posgrado, conozco de primera mano el modelo educativo de posgrado argentino, el modelo de posgrado chileno, entre otros. Entendemos que hay una necesidad y la necesidad es clara. Nosotros, voy a contar un poco qué hace un estudiante cuando entra a la maestría y es, ellos se inscriben y presentan una propuesta de investigación. ¿Qué hace el coordinador o qué hacemos dentro del comité de la maestría? Leemos esa propuesta de investigación y encontramos su enfoque y su línea de trabajo. De ahí que es el siguiente paso, que nosotros en el departamento de biología tenemos cerca de casi 10 grupos de investigación entre diferentes categorías, entre A1, A, B, C, a los que nosotros les encontramos una potencialidad. Es decir, si alguien manda un trabajo en torno a, no sé, aspectos más, digamos, ambientales de la investigación o en aspectos más interculturales o quizás centrado más en aspectos más biológicos, tenemos grupos que se encargan de eso. Entonces, cuando la propuesta la encontramos, nosotros no somos de los que les vamos a cambiar la propuesta. Lo que hacemos es tomar la propuesta de quien va a hacer la maestría, la ponemos en un grupo de investigación que consideramos nosotros va a aportar a su construcción y de ahí los profesores y profesoras se encargan de dar una continuidad a esta propuesta de investigación. Por supuesto, como todo proceso académico, va a tener sus cambios, va a tener sus aportes, va a tener sus modificaciones, pero tratamos de que siempre desde el principio el estudiante de la maestría esté acompañado por un grupo de investigación. No en vano, cada semestre nosotros tenemos un espacio académico que se llama investigación. Investigación 1, investigación 2, investigación 3. El estudiante está acompañado desde el primer día por un grupo de investigación y una profesor o una profesora, o a veces dos, porque tenemos el modelo de cotutorías y cotutorías internacionales también, que permiten que el estudiante siempre esté acompañado en su proceso de investigación. Caso diferente de muchos países y muchos otros programas en el que por allá en tercer semestre tú tienes que ir a buscar quién te dirija el trabajo de grado, ¿no? La tesis, y muchas veces terminas metiéndote en grupos o con perspectivas que de pronto no compartes. Esto es lo más importante para nosotros, lo acabas de decir, profe Carlos, es nosotros no queremos imponer desde la academia hacer esos ejercicios de injusticias epistemológicas, sino por el contrario queremos construir con las necesidades y con los territorios. Solo con esto voy a hacer un ejemplo pequeño. Por primera vez este año tenemos una estudiante internacional, tenemos una estudiante, Catherine Escalante, un saludo para ella. Ella se encuentra en República Dominicana. Ella es profesora de nivel primario en República Dominicana, se enteró de la maestría vía redes sociales. Ahorita les voy a pasar todos nuestros contactos por redes sociales para que nos sigan. Y ella tiene una propuesta de investigación centrada mucho en la cuestión de lo ambiental y demás. Tenemos un grupo de investigación centrado en ello y lo que queremos es fortalecer desde su ejercicio. Aquí nos da un claro ejemplo de cómo nosotros trabajamos. Trabajamos desde la perspectiva de fortalecer lo que está hecho. Nosotros somos de la filosofía de trabajar sobre lo construido, no imponer modelos, ni mucho menos cambiarle la propuesta a las personas. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta, y creo que para aquellos profesionales que están en este momento también escuchándonos y estén interesados en la maestría, quiero que hablemos un poco sobre las líneas. ¿Qué tipo de líneas de investigación hay? Creo que es necesario que tengan presente para
saber si entre sus intereses, a nivel en el momento que se postulen a este ejercicio, lo puedan desarrollar. Por supuesto, tenemos en el Departamento de Biología y en la facultad en general, tenemos muchos grupos de investigación que trabajan en todo lo que llamaríamos los temas contemporáneos, o los temas en torno a la enseñanza de las ciencias en general y a la enseñanza de la biología. Tenemos un grupo dedicado, por ejemplo, al conocimiento profesional del docente. Tenemos un grupo como, digamos, Obscuacine, que es un grupo centrado en la investigación ya en términos de la biología y de los estudios de la biodiversidad, para quienes trabajan sobre todo con aspectos con artrópodos, con herpetos, etcétera. Tenemos un grupo llamado precisamente Enseñanza de la Biología y Contemporaneidad. Ahí tenemos una línea de investigación en biotecnología también, pero también en trabajo sobre el quehacer docente. El grupo de investigación que yo lidero se llama Intercitec, Interculturalidad, Ciencia y Tecnología. Trabajamos en toda esa, digamos, en esa transición y en esa interseccionalidad entre lo intercultural, la formación de profesores y el estudio de la biodiversidad. Tenemos un grupo centrado en estudios ambientales. Hace poco en el Departamento de Biología celebramos la formación de un grupo en bioarte que precisamente hacen un ejercicio muy interesante con respecto a esa interseccionalidad entre arte, cultura, sociedad e investigación en ciencias. Y también tenemos, digamos, participación de grupos de la facultad en general. Tenemos un grupo que es el Grupo Kenta, que se trabaja en la perspectiva de las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de las ciencias. Grupo Alternaciencias del Departamento de Química o de la facultad en general, donde también se trabaja enseñanza de las ciencias. Entonces, el aspirante que quiera hacer la maestría va a tener un repertorio de grupos de investigación y de temáticas que se van a ajustar precisamente a lo que quiera proponer. No somos una maestría que se centra en 2 o 3 temas y cierra, sino que somos bien abiertos a trabajar en esto que son los estudios contemporáneos. ¿Hay alguna cosa que valdría la pena, y la pregunta va en torno a eso? Supongamos yo miro y me intereso por la maestría. ¿Cómo son los procesos de selección y de incorporación digamos, a la maestría? Y obviamente también los costos que podría o no darse, porque eso no vamos a hablar de las cifras, pero sí por lo menos de qué tan costoso podría ser con respecto a otras ofertas de maestrías en Colombia y en América Latina. Y esto es importante tenerlo en cuenta si pensamos en formaciones hacia futuro. Lo primero que tenemos que pensar es qué esperamos de una formación de posgrado. Lo digo yo desde la perspectiva de una formación, digamos, de maestría, del doctorado, de la experiencia que he tenido, digamos, fuera del país. Las ofertas posgraduales son muchas. Lo que uno tiene que pensar es, ¿de verdad quiero hacer ese posgrado? O sea, ¿qué aporta el posgrado en mi formación como investigador? Para eso uno hace un nivel de posgrado, ¿cierto? Y la MESEP, la Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología, ofrece un posgrado de alta calidad, con alta compromiso en la formación de sus maestrantes, centrado precisamente en eso, en ofrecerle un espacio en el que desde la distancia él o ella pueda formarse con profesores de calidad, centrados en temáticas de calidad que atiendan realmente a los territorios y a la práctica docente. El proceso es muy simple. Ahorita en octubre precisamente vamos a abrir inscripciones. Van a entrar a la página de la Universidad Pedagógica Nacional, a donde dice inscripciones de posgrado. Hacen su inscripción. Por cierto, la inscripción es gratuita. Para quienes sepan, la inscripción es gratuita. Luego de eso, mandan al correo mesep@upn.edu.co en un solo documento PDF su diploma, su certificado de inscripción y una propuesta de investigación de no más de 3 páginas. Luego de eso, el comité revisa y va a pasar a una segunda instancia, que es una citación a una entrevista totalmente virtual. Lo hacemos vía Teams y luego ya salen los resultados de admisión. Los costos en este momento de la maestría están en 4.5 salarios mínimos mensuales, que van a coger precisamente los servicios que se le ofrece desde la virtualización, los espacios y los repositorios que se usan para el trabajo sincrónico y asincrónico, y pues por supuesto todas las actividades en torno a lo que tiene que ver con la maestría, como las lecciones inaugurales con invitados e invitadas internacionales, la participación en salidas de campo y pues el acompañamiento constante de profesores con muy alta formación en el desarrollo de sus investigaciones.
La maestría tiene una connotación bastante interesante, que a pesar que tiene un ejercicio altamente desde la virtualidad, este ejercicio de las clases que se empiezan a dar, también hay un ejercicio presencial, profe. Hablemos de ese ejercicio presencial cuando los maestrantes vienen aquí a la ciudad. ¿Qué sucede en ese ejercicio de esa semana? Y también sobre las salidas de campo. Creo que es importante que los profesionales y los profes que estén interesados en este ejercicio también entiendan que hay un espacio de recogimiento acá al interior de la Universidad Pedagógica Nacional. Una vez por semestre, nuestros estudiantes van a venir a la Universidad Pedagógica Nacional, usualmente al final del semestre, la primera semana de junio usualmente o la primera semana de diciembre, y les llamamos la semana presencial. En la semana presencial queremos hacer una especie de trabajo en torno a la formación complementaria. Es decir, aquí tenemos, en las semanas presenciales tenemos talleres centrados, por ejemplo, en macrofotografía de invertebrados, laboratorios en torno a arte agar y trabajo con biotecnología, talleres en ilustración científica, talleres de desarrollo también en perspectivas históricas y epistemológicas de la ciencia, y además nuestros estudiantes hacen proceso de socialización de los avances de sus trabajos de grado, que eso es importantísimo porque sabemos que el conocimiento se construye pues colectivamente, en donde profesores del departamento y los otros compañeros van a estar presentes en estas socializaciones. Y las salidas de campo, que por cierto es el diferencial de nuestra maestría, somos, creo, una de las pocas o poquísimas maestrías que ofrece salidas de campo semestrales, a veces cortas, como dije, y otras de tipo más largo. En el segundo semestre del año hemos estado en regiones como la comunidad del Consejo Negro de la Plata, Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Mocoa, en el departamento del Putumayo. Hemos hecho salidas en torno a reconocimiento de diferentes entornos, y esto hace que precisamente se afiance y sea mucho más contextualizado y situado el ejercicio en torno al quehacer de la biología en campo, pero también al pensarse una biología en territorio con un compromiso social. Pensando un poco en las salidas de campo, siempre que pensamos la salida de campo tenemos dos problemas: tiempo y desplazamientos. Este ejercicio de diálogo constante en las salidas de campo, hay una sistematización de la experiencia de las salidas de campo, cómo se accede a esas fuentes de información. Los estudiantes pueden consultar en una base de datos lo que se ha venido haciendo, ese tipo de elementos que vale la pena tenerlos en la historia misma de los procesos de producción de conocimiento, y que en Colombia son tan escasos además. ¿Cómo se hace en la maestría? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos como maestría, como programa a distancia, tenemos precisamente una página, un website, la pueden encontrar está anclada dentro de la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos buscan como Maestría en Estudios Contemporáneos en la Enseñanza de la Biología, y ahí pueden también tener acceso al repositorio de nuestra maestría. Por otro lado, tenemos también nuestro Instagram, entonces síganos @MECEB, o sea MECEB _UPN. Ahí tenemos un registro fotográfico e histórico de lo que hacemos dentro de la maestría, y dentro del repositorio también estamos en este momento con el equipo de la Escuela de Estudios Avanzados en Enseñanza de la Biología, las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, haciendo un proceso de reconstrucción y haciendo un proceso de sistematización para que esto se convierta precisamente en un modelo de análisis de por qué son importantes los ejercicios dentro de la maestría. Además, nosotros semestralmente hacemos un ejercicio de autoevaluación, es decir, nuestros estudiantes siempre nos dicen con qué están de acuerdo, qué podemos mejorar. Como les digo, somos un programa que siempre está desde la perspectiva de la autocrítica. Estamos siempre en constante renovación porque estamos siempre viéndonos hacia adentro a partir de las necesidades y de de lo que nuestros estudiantes nos dicen que han vivido y que sienten que puede mejorar en nuestro programa. Muchas gracias, maestro Jairo. Ya estamos en el cierre de esta emisión, profesor Carlos. El tiempo transcurre demasiado rápido y más para esos temas tan importantes, pero que la información fue muy clara, muy precisa, y más allá de eso se hizo una reflexión bastante interesante, ¿no? Y es cómo está transitando todo este ejercicio a nivel educativo y pedagógico para el país, para la enseñanza. Profe, ya nos comentaste sobre las redes sociales, no sé si quieras mencionar algo más adicional en este poco tiempo que nos queda. Quiero aprovechar a decirle a todos estos profesionales recién egresados o profesionales de otros campos que estén interesados en hacer un programa a distancia centrado en la enseñanza de la biología, situada, contextualizada, comprometida,
pues las invito a que sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología. Abrimos inscripciones ahorita en octubre de este año, y también si quieren ver lo que nosotros hacemos, los invitamos a que entren al canal de YouTube del CINDET, de la Universidad Pedagógica Nacional, y busquen el programa Serie Especializada Enseñanza Contemporánea de la Biología. Es un programa que ya va por la 4ª temporada, en donde con invitados internacionales discutimos cosas en torno a la biología y a su enseñanza en Colombia y en América Latina. Profesor Jairo, muchas gracias por asistir. Maestro Carlos, un gusto nuevamente en cada episodio que tenemos acá de Conciencia y Tecnología. Un abrazo para la profesora Carolina Romero y quien les habla, el profesor Alexander Rosso. Muchas gracias. Por supuesto, no nos podemos despedir sin agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, al director de la Pedagógica Radio, Alejandro, y por supuesto también a nuestro máster que está presente, es decir, Mario Enríquez en el máster, la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones a Dubán Cárdenas y al director Alejandro Sepúlveda, que hace posible que podamos seguir cada cada semana y cada semestre en este nuestro entretenimiento cultural, pero expansión del conocimiento con ciencia y tecnología, el Ágora para la Educación. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.